¿Qué es lo que pasa cuando no podemos quitar el filtro de la lavadora? Bueno, empecemos desde el principio. Cuando introduzcamos la ropa en nuestra lavadora para empezar un ciclo de lavado, revisemos bien lo que son todos los bolsillos, ¿no? Que no hayan monedas, que no hayan clips, que no hayan bolígrafos, los sujetadores que tengan ballenas, pues introducirlos en una bolsa para que ese aro metálico no se escape y se nos introduzca dentro de la máquina, y eso puede provocar con el tiempo puntos de óxido en nuestra ropa o incluso averías más importantes. En general, que tenemos que mirar bien los bolsillos y tenemos que mirar que introduzcamos en la máquina solo ropa, ¿no? Aunque es cierto, muchos de vosotros, pues bueno, vais por lo que vais, por norma general metemos adentro la ropa y muchas veces ni miramos los bolsillos, y eso, pues bueno, al cabo de cierto tiempo, pues nos sale pues en forma de averías, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando no podemos sacar el filtro? Bueno, pues norma general, pues cuando no podemos sacar el filtro pueden pasar dos cosas. Bien, que hace mucho tiempo que no lo hemos sacado, que nos hemos olvidado del mantenimiento de nuestra amiga la lavadora, hay tanta suciedad o tanta calz en la parte de abajo de la máquina, pues que bueno, que se ha quedado el tapón totalmente atascado y no podemos sacarlo. Pero también puede pasar de que alguno de aquellos objetos que se nos metieron dentro de los bolsillos de los pantalones haya caído en la bomba y no podamos sacar el tapón del filtro. Claro, nosotros lo que vamos a intentar es sacarlo por todos los medios. Eso quiere decir que vamos a intentar forzarlo con la mano o con alguna herramienta, y lo único que va a pasar es que lo rompamos, ¿no? En muchos casos no vamos a poder sustituir el filtro porque no está como recambio y vamos a tener que cambiar la bomba completa. O sea que más vale prestar atención con estos consejos que os he dado a nivel de mirar los bolsillos. Ahora vamos a ver el por qué cuando intentamos sacar el filtro no sale. Bueno, aquí tenéis la bomba, le hemos quitado la parte frontal a la lavadora para que podamos ver el conjunto en sí de la bomba, el tubo que viene de la cuba, que es este de aquí, que es por donde normalmente bajan todos los objetos que nos hemos dejado en los bolsillos de los pantalones o incluso botones que se hayan desprendido de camisas o pantalones, y el tubo del desagüe. Aquí tenemos la bomba y lo que vamos a hacer en este caso, pues vamos a abrir el filtro, ¿no? Y tenemos un caso similar porque cuesta bastante de sacar el filtro, ¿vale? Y es porque, bueno, está pasando lo que os he dicho. Ha entrado algo dentro del filtro y no nos deja salir. En este caso, pues bueno, si os fijáis, hay mucha porquería, por no decir otra cosa. De hecho, ya hemos puesto esta máquina para que se vea el efecto. Si os dais cuenta, aquí tenemos, pues no sabría deciros lo que es. Parece que son dos palos de plástico. Entonces esto estaba privando de que saliera el filtro. Esto es lo que suele pasar por norma general, no solo con esto, sino con las ballenas de los sujetadores, con clips del pelo, con muchísimas cosas de estas. Esto se atraviesa, tal y como veis, se atraviesa y el filtro pues no sale, ¿no? Y esto es el problema del que estamos hablando. ¿Cómo se soluciona el tema? Pues es difícil, porque lo único que podemos hacer en este caso es desmontar el frontal de la lavadora y quitar este tubo de aquí. Tal y como vais a ver ahora, pues podemos tener acceso al interior del tubo y al interior de la bomba, y entonces el interior de la bomba, pues empujando, pues sacaremos por aquí todo lo que hay aquí dentro, que es lo que obstaculiza que salga el filtro, y también podremos mirar el tubo de descarga, que es este de aquí, para ver si todavía nos queda alguna cosa aquí dentro, ¿no? Como veis, vale la pena perder 5 minutitos de nuestro tiempo para mirar los bolsillos y tener todas estas precauciones que os he explicado, ¿no? Porque si no, después os va a pasar esto, ¿no? Que no vais a poder sacar el filtro, la máquina no os va a vaciar, en consecuencia tampoco va a centrifugar, no vais a poder sacar la ropa y se va a liar y grande, ¿no? Y si no sabéis hacer esto, porque esto que yo he hecho ahora pues implica pues una cierta reparación de la máquina, hay que quitar el frontal, hay que desmontar la bomba, hay que quitar el tubo. Pues bueno, si queréis ahorraros todo este trabajo que tendréis que hacer si os pasa esto, o si queréis ahorraros el dinero que os va a costar un técnico que venga a hacer este trabajo por vosotros, lo mejor es perder 5 minutos, mirar todos los bolsillos y tener todas estas precauciones. Nada más.